Bueno, ayer sabíamos que las dos universidades públicas canarias también se habían hecho eco de ese mensaje del ministro donde se anunciaba que el fin de las clases presenciales ya era una realidad. Se trataba de una noticia, un rumor del que llevamos hablando desde hace 2 semanas y que definitivamente ayer se confirmaba por parte del Gobierno. Tenemos con nosotros a la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, señora Guerra. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana en Onda Fuerteventura. Decíamos que las dos universidades ayer se hacían eco de esta noticia y definitivamente confirmaban que no habrá clases presenciales. Sí, hubo una sectorial con el ministro Castel, el ministro de Universidades y todas las comunidades autónomas. Se discutió el asunto y, bueno, pues allí se vio que la mayoría optaba por lo que podemos llamar el cierre telemático del curso en las universidades. Y posteriormente, tanto la Universidad de La Laguna como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues ya comunicaron esa decisión y ahora quedan pues los temas abiertos de cómo habilitar ese cierre telemático, que no es igual en un tipo de titulaciones que en otras, y que se irá desgranando poco a poco, casi grado a grado, máster, con todo detalle. Por lo tanto, los alumnos de las universidades tienen claro que sus exámenes, al menos sus evaluaciones ahora en mayo, serán online. Sí, bueno, esto realmente muchísimo profesorado ya lo hacía, más bien como complemento de la docencia presencial, Sí. pero yo, por ejemplo, llevaba que hasta julio pasado era profesora universitaria, llevaba evaluación continua, es decir, que los estudiantes cada semana iban subiendo un comentario de texto, un ensayo, un cuestionario, por lo tanto la evaluación continua ya es un elemento fundamental. Con respecto a la realización de exámenes, pues se habilitarán modelos telemáticos porque, claro, seguimos teniendo el problema de que las concentraciones de muchas personas en lugares cerrados no están aconsejadas desde el punto de vista sanitario. Todavía no sabemos cómo va a evolucionar esto, pero yo creo que ya tenemos que tener claro que hasta que no haya un tratamiento o una vacuna, pues vamos a tener que todos incorporar medidas de distancia física con otras personas para efectivamente lo importante que es evitar los contagios. Así que esto es un imperativo que viene del ámbito sanitario, no sabemos tampoco cómo va a ir evolucionando, ahora estamos muy pendientes de lo que está haciendo Italia, que va por delante de lo que ha hecho China, y este es el principal asunto, o sea, este curso es anómalo porque estamos en medio de la emergencia sanitaria del COVID-19. Estamos hablando y poniendo el acento en las universidades, consejera, pero ¿qué ocurre con los alumnos de secundaria o de infantil, de primaria? Bueno, hoy saldrán unas instrucciones, la segunda evaluación se resolverá, si no sé, en muchos centros ya está resuelta, la semana posterior a Semana Santa, y vamos a seguir hablando de continuidad pedagógica, pero teniendo en cuenta que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades para enfrentar la enseñanza a distancia. De hecho, con el Cabildo de Fuerteventura hemos estado hablando con la consejera de Educación, María Jesús Montserrat, sobre esta cuestión y para la vuelta de las vacaciones tendremos medidas para afrontar lo que se llama la brecha digital, es decir, la situación del alumnado que ya el profesorado ha constatado pues que está más desconectado y que no sigue la dinámica de las clases. Yo tengo que hacer un gran agradecimiento a todo el profesorado porque de un día para otro muchos se han formado en competencias digitales, también hicimos un gran esfuerzo en la consejería, las plataformas ahora están sustentadas por servidores con muchísima más potencia, se han puesto a disposición del profesorado nuevas herramientas, por ejemplo, una de videoconferencia que está teniendo muy buena acogida y bueno, yo creo que familias, profesorado
administración tenemos que colaborar muchísimo para enfrentar esta situación que además para algunas familias que han estado afectadas por la enfermedad y que también tienen sus padres, sus madres, son personal sanitario, con toda la dedicación y el estrés que están llevando este personal sanitario, enfrentando el cuidado de las personas afectadas, pues sabemos que es una situación muy delicada y aquí también hay otro aspecto educativo importante de civismo, de solidaridad y de responsabilidad de todas las personas que conformamos parte de la comunidad educativa canaria. Por lo tanto, consejera, ¿podemos dar por finiquitado de alguna forma este curso, ante esta situación, como decía, anómala? Hay varios escenarios. Efectivamente, el día 15 de abril es la fecha que yo tengo en agenda. Habrá una sectorial con el Ministerio y la posición de Canarias es ir coordinados con el resto de las comunidades autónomas, si no se puede con todas, con la mayoría, y también tener muy en cuenta las indicaciones que haga la ministra de Educación, Isabel Celaá, a este respecto. Y eso va a estar determinado por lo que la autoridad sanitaria, por lo que el mismo Ministerio de Sanidad vaya diciendo a partir de mitad, ¿no? Más o menos nos situamos ya casi en mitad de abril. Claro, llama la atención que sean las universidades quien haya decidido adoptar esta primera medida. Oye, vamos a hacerlo todo vía online, definitivamente no volveremos a pisar el suelo de las universidades, pero que todavía haya alguna duda con los colegios o con los institutos. Por eso reincido en la pregunta, sí, que quizá el tiene una Ministerio... explicación, una explicación porque es que el curso universitario acaba muy pronto. Prácticamente la segunda, tercera semana de mayo se acaban las clases y empiezan los exámenes en la universidad. Sí. Así que no es el curso habitual de la no universitaria que suele acabar a mitad de junio. Esa es la razón. Es decir, que claro, todavía en la no universitaria tenemos más margen. Efectivamente también está el caso especial del alumnado de segundo de bachillerato, que ya sí, sobre la EBAU, se va a realizar. Las fechas son a finales, es la prueba de acceso a la universidad de los alumnos de segundo de bachillerato, a la que me estoy refiriendo, y esa se va a realizar a final de junio, primera semana de julio, la primera convocatoria, es decir, también se retrasa, y la extraordinaria, como siempre, en septiembre. Así que ese se hará, pues si todavía seguimos en una situación sanitaria complicada, pues y lo estamos aprendiendo a hacer. En las colas habrá distancia entre el alumnado. Afortunadamente en ese tipo de exámenes también hay distancia, habrá que incrementarla más, ¿no? El motivo de la distancia era no copiarse del de al lado. Ahora será también el motivo sanitario. Va a ser más difícil. Se lo van a poner ustedes más difícil. No, es que, claro, esto es un imperativo, el no contagiar. Quédate en casa y no contagiar. Entonces, cuando salgamos de casa poco a poco, porque ya se está hablando de escalonamiento, pues también vamos a tener que seguir siendo muy cuidadosos, porque y aquí quiero hablar también de algo muy relacionado con la universidad, que es la investigación científica, la investigación biomédica. Hasta que no haya una vacuna o no haya un tratamiento, pues la amenaza va a estar ahí. Así que lo que tenemos para combatirla son este tipo de medidas, desde el confinamiento a la distancia física con otras personas, para evitar el contagio. Quería preguntarle sobre esas medidas que se están adoptando desde el Gobierno de Canarias para los lugares, como es el caso de Fuerteventura, en entornos rurales donde muchas familias, seguramente usted conoce las cifras mejor que nosotros, no tienen acceso a esas clases online. ¿Cómo van ustedes a facilitarles de alguna forma que esos niños no se queden en una condición de desigualdad porque sus familias no tienen los mismos ingresos o la misma posibilidad a Internet que otras familias? Hemos hecho un estudio, justo un cuestionario que se ha pasado online también a todos los centros de Canarias. Entonces ya tenemos muy detectada esa población y no puedo avanzarla ahora porque se está estudiando, pero tendremos novedades con respecto a esta
lucha contra esa forma de desigualdad que es la brecha digital para después de Semana Santa. Así que además, ¿no?, en concreto con el Cabildo de Fuerteventura ya lo hemos estado tratando para facilitar las cosas, ya sea por vía de conexiones, ya sea por vía también de material informático a las familias que tienen problemas. Estamos haciendo un gran esfuerzo en este momento que también ya es un momento de crisis económica. De acuerdo, pues estaremos deseando escuchar esas medidas en Fuerteventura. De momento nos quedamos con esa confirmación, ahora sí, con una fuente oficial, que es la propia consejera de Educación del Gobierno de Canarias, porque son muchos los estudiantes universitarios majoreros que nos lo habían, esto es un bulo o no, o realmente tengo que volver a la Universidad de La Laguna o a la Universidad Complutense como tantos que estudian fuera. Definitivamente las clases van a ser online en el caso de los universitarios y veremos lo que ocurre con los demás. Sí. Consejera, gracias por atendernos y también mucho ánimo a las universidades canarias, que nos consta que también están haciendo un esfuerzo extra y aportando hasta donde pueden llegar con sus recursos también en esta lucha contra la pandemia. Buenos días y hasta pronto. Gracias, buenos días.